Y en ese sentido, ¿cómo logras darle voz a estas personas que tenemos en Oaxaca? Oaxaca, pues, como bien lo decías hace un rato, ¿no? Es muy diverso culturalmente, geográficamente. ¿Y cómo logras darle voz a estas comunidades, ¿no? Que tienen sus problemas, que tienen situaciones eh, complicadas, que están pasando por momentos difíciles, por momentos donde necesitan ser escuchados, ¿no? Y que obviamente más personas pongan atención en lo que les está ocurriendo. Sí, claro. Cómo logras eso? Te comentaba que a veces la palabra puede ser fuego, ácido, agua, líquido, balsámico. Depende de la forma en que la ocupes y cómo la reciba la persona que te escucha. Puede ser fuego que destruye, que quema, que lacera. Puede ser bálsamo cuando le das esperanza a alguien. Y es el poder de la palabra. Creo en este ejercicio y si se pone al servicio de los demás, puede ser mucho más poderoso. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Líderes en Acción. Mi nombre es Eduardo Vázquez y entrevisto a diferentes tipos de líderes que están haciendo cosas diferentes, disruptivas, creativas para brindarte herramientas e ideas para tu vida diaria. Hoy en Líderes en Acción tenemos el honor de presentar a un invitado excepcional, un hombre que ha dedicado su vida a informar con pasión, ética y compromiso, Humberto Cruz. Humberto Cruz no solo es un periodista, es un verdadero referente del periodismo en Oaxaca y en México. Su voz ha narrado la historia de nuestro país desde la radio, la prensa y los medios digitales, dejando una huella imborrable en cada espacio que ha ocupado. Su trayectoria es sinónimo de rigor, valentía y un profundo respeto por la verdad. Como reportero y director de noticieros en la Organización Radiofónica de Oaxaca, ha sido testigo y narrador de los acontecimientos más importantes de la región. Además, su labor como productor del programa La Hora del Recreo demuestra su versatilidad y compromiso con la sociedad. Su talento y entrega lo han llevado a recibir múltiples reconocimientos, incluyendo el Premio Estatal de Periodismo y 2 premios nacionales de periodismo. Uno otorgado en el Senado de la República por su destacada trayectoria y otro por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos. Más allá de su labor informativa, Humberto Cruz es un líder que ha impulsado el periodismo independiente y la defensa de los derechos de los comunicadores. Ha sido secretario de organizaciones del Foro Nacional de Periodistas en Oaxaca, así como de diversas organizaciones que buscan fortalecer el gremio periodístico. Su experiencia como corresponsal en medios de gran prestigio como Radio Fórmula, La Jornada y Cadena Raza lo han consolidado como una de las voces más influyentes del periodismo oaxaqueño. Pero más allá de los premios y los títulos, Humberto Cruz es un líder con propósito, un hombre que ha hecho del periodismo su misión de vida, demostrando que la información veraz y el compromiso con la sociedad son pilares fundamentales para construir un mejor futuro. Hoy en Líderes en Acción nos sumergiremos en la historia de este gran comunicador, exploraremos los desafíos del periodismo actual y descubriremos qué significa ser un líder en la búsqueda incansable de la verdad. Bienvenido, Humberto Cruz. Es un honor tenerte con nosotros. Al contrario, qué privilegio y gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Humberto. Realmente estoy muy emocionado. Tenerte en este espacio, en este podcast, en esta mesa. Me llena mucho de satisfacción. Tengo un buen tiempo de conocerte, de seguirte de tus redes, de escucharte, de verte en internet. Y no, hombre, o sea, cada vez que hay información tuya y que se está divulgando, sabemos que es una información verídica. Eres un referente en el periodismo y para mí es un gusto poder estar contigo en este espacio, poderte entrevistar, poder llevar tu historia a las personas que nos están viendo en internet y que también nos están escuchando en plataformas como Spotify y Apple Music. Bienvenido, Humberto. Gracias, gracias y digo, es interesante estar ahora de este lado del micrófono. Es medio raro, pero es válido también. De las personas que hemos podido entrevistar, le digo a mi esposa, Humberto me pone muy nervioso. Él entrevista diariamente a indiscutible número de personas y tiene mucha experiencia, ¿no? ¿Cuántos años ya tienes en el periodismo, Humberto?
Fíjate que creo que cumplí al menos 30 años. 30 años, al menos 25 años en la Organización Radiofónica de Oaxaca. Antes había estado en medios impresos, empecé en el periódico Noticias como ayudante aprendiz y así fue pasando el tiempo. Estuve un tiempo colaborando con la administración de Diodoro Carrasco en el área de radio y de ahí renuncié y me fui a la iniciativa privada y desde que llegué a la radio, de ahí ya no me moví. Ahí me soportan todavía. Excelente. Y para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿quién es Humberto Cruz? Siempre hablar en primera persona es complejo, muy difícil, porque perdemos dimensión de lo que quieres hacer o cómo te ve la gente. Este reportero es un ciudadano que tiene un interés por hacer que exista una sociedad mejor informada, más participativa, más exigente, menos confiada y si se puede mejor organizada. La función de la radio, algunos, bueno, de la comunicación en general, pero lo que hago en radio es ir destacando los asuntos de interés público, sea quien esté en el gobierno, sea quien esté del otro lado, se han invertido los papeles, pero hay una constante que es siempre trabajar para la sociedad. Eh, Tengo 58 años de edad, casi la mitad de mi vida ya dedicada al quehacer periodístico. Eh, Tengo la fortuna de tener una familia maravillosa. No es que sea raro, pero no siempre es el principal atributo de un reportero, porque abandonamos mucho a nuestra familia y luego cuando la familia nos deja, Nos se siente acordamos. raro. Este, Vivo en una casa de interés social, no me quejo, trabajo mucho, no gasto mucho porque no se gana mucho en este ejercicio. Mi esposa trabaja, mi hijo ya trabaja también, mi hija también. No tenemos gastos excesivos, entonces necesitamos poco para estar bien. Tener un vehículo, una casa propia, tener espacios de convivencia es lo que mejor sale. Y esto me aleja un poquito de las tentaciones, ¿no? He platicado con muchos que a veces el quehacer periodístico se parece mucho a la historia de la Cenicienta. Te levantas y te se llevan al diseñador de moda de los políticos, comes con la gente de poder y empresarios y actores sociales, cenas y a veces te invitan un trago en alguno de los lugares más exclusivos, pero a las 10 de la noche, córrele porque te deja tu camión, se acabó el encanto y regresa uno a la realidad. Sí. Y si el reportero no está preparado, nos perdemos. Nos perdemos en estos pasillos del poder, el dinero, en las condiciones humanas, ¿no? Qué, qué, qué interesante, digo, escucharlo. ¿Cómo fue tu formación, Humberto? Fíjate que es bastante interesante. Yo llegué, yo nací en la Ciudad de México, pero nunca viví ahí. Mis hermanos, algunos nacieron en el Estado de México, en San Juan Teotihuacán. Una de mis hermanas nació en Puebla y los últimos tres nacieron en Guadalajara, Jalisco. Vivimos ahí muchos, muchos años. Pero mi padre era militar y a la hora de darse de baja, mi madre se vino a Oaxaca, ella es de aquí, de Jojocotlán. Yo ya tenía un trabajito, era adolescente todavía casi, pero ya tenía trabajo, estaba estudiando y dije, no, pues yo voy y los dejo y ya me regreso. Pero soy el mayor de 8 hermanos. Ok. Entonces, ni modo de dejarla aquí. Conseguí quedarme, decidí quedarme, perdón, y fui a buscar trabajo. Y conocí a un amigo mío que trabajaba en el periódico, bueno, no amigo mío, amigo de la familia, que trabajaba en el periódico Noticias, y fui a verlo para que me ayudara a buscar trabajo. Yo era menor de edad todavía, entonces no había muchas posibilidades. Y al segundo o tercer día me dijo, oye, ¿no te gusta estar en el periodismo? Y le digo, ¿y qué es eso, hermano? Pues fama, fortuna y amor. Ándale. Me debe la fortuna, pero Lo demás sí lo lo conseguí. demás se consigue. Y empecé de manera empírica. Le agradezco que haya sido estricto en la formación, exigente, riguroso, lectura diaria, obligada, exámenes cada semana, casi exámenes, es decir, y
teórico práctico. En el día se leía a reportear con él, a ver cómo lo hacía, y de regreso en las tardes a leer. Y esta fue la formación. Ya después empecé a hacer cursos, talleres, diplomados, hice una carrera de técnico en periodismo con la Escuela Carlos Septién y actualmente ahora estoy en el tercer cuatrimestre de la licenciatura en periodismo con la Universidad de Chihuahua. Estoy haciendo la carrera junto con otros compañeros oaxaqueños también. Qué interesante. ¿Y qué hubiera pasado si Humberto no hubiera sido periodista? ¿Qué otra profesión hubieras elegido? Me habría gustado la medicina. ¿Por qué? Mi padre era enfermero militar, médico, no médico militar, sino oficial de sanidad, que es como una especie de enfermero, pero con conocimientos en donde pues se convertía casi en el médico del pueblo donde estuviera, ¿no? Ok. Y mucha gente lo iba a ver, y él daba consulta, regalaba medicamentos, daba receta, y me pareció que era interesante, era una forma interesante de ayudar a los demás. No se pudo, me quedé en el quehacer periodístico, pero hubiera sido alguna de esas, alguna actividad en la que se pueda ayudar a los demás. Y en el periodismo, ¿quién te inspiró a continuar? Porque a lo mejor fue una de las opciones, ¿no? Que tuviste al inicio, pero Ujú. pues te mantuviste. ¿Por qué? Mira que no hay una figura única. Ajá. En radio me gustaba mucho el trabajo que hacía un hombre que tiene una voz excepcional, Miguel Sánchez Carrillo. O sea, tiene mucho tiempo que dejó de trabajar. Pepe Cárdenas en sus inicios era un buenazazo para el quehacer periodístico. Me gustaban las crónicas que hacían en el periódico El Heraldo, El Universal, y creí que era una importante idea de narrar. Afortunadamente, creo que abrevé de muchos, no de manera directa, Sí. sino vi el quehacer periodístico. Y eso me llamó, me inspiró, y pues no sé si sea un estilo el mío, pero no se parece a otro. Y no le copio a alguien más, ¿no? Ya abrevé de muchos y ahora hago lo que creo que es lo más interesante. No, y es que eres un referente del periodismo y y de la buena forma de informar, ¿no? Porque o sea, me ha tocado escuchar periodistas que se enganchan pues con algo y no lo sueltan y híjoles, ¿no? ¿Por qué situaciones pasan y cómo nos cambian a veces la percepción de las cosas por cómo se enganchan con algún tema, con alguna persona o con algún movimiento, ¿no? ¿Cuáles han sido para ti los mayores retos en Oaxaca en el tema periodístico o en el país? Empecemos en lo local. Esta es una entidad muy compleja, una diversidad social, cultural extremadamente pulverizada y es absolutamente imposible eh, caer bien en todos lados. eh, Defender los intereses de la gente, el derecho al libre tránsito, me convierte en adversario de quienes bloquean, pero darle voz a los que bloquean nos convierte en adversarios del gobierno en turno. Sí, Y cuando todo eso pasa, todavía hay gente que desde la sociedad dice, pues ¿para qué te metes, no? ¿Quién te mandó? Es complejo en una sí, sociedad sí, sí. convulsionada, no politizada, porque hay me da pena decirlo, pero creo que en el país hay un analfabetismo político ideológico muy marcado, pero reaccionamos mucho y tendemos a ponerle etiquetas a las personas, a los líderes, a las organizaciones, y esto dificulta el quehacer periodístico. Y en el país últimamente han estado pasando cosas raras, en donde cualquiera que no se someta al poder, al gobierno en turno, pues es visto como adversario Sí. y no solamente no se entiende, no se respeta, sino se combate al periodista. Se le señala, se le cuestiona y buscan ahogarlo por todos lados, ¿no? Ahora, cuidado con decir cosas malas porque existe la amenaza de que ya no te vas a la cárcel, sino te dejan en la ruina, ¿no? Te pueden quitar la casa, tu coche, ya no meten a los periodistas a la cárcel, sino las denuncias ahora son económicas. Y es veneno puro para cualquiera que quiera hacer su trabajo de manera libre, Sí. sin sometimientos. Es complejo, pero pues es una realidad, ¿no? Y bueno, no solamente creo en el país por cómo nos enteramos, no sé en qué punto está México, si estamos entre lo normal o entre lo señalado o marcado, ¿no? Como
como lo mencionas, pero sí a nivel, en otros países se ve también esto, ¿no? El periodismo, Sí, claro. cómo cambia o cómo lo tienen censurado en algunos lugares, ¿no? Para ti, ¿qué historia, qué reportaje te ha marcado? Chispas. Han sido tantos. Mira, recientemente creo que fue un ejercicio, y ahora lo veo hasta temerario, pegándole a lo torpe, la cobertura del huracán en Acapulco. Este, yo estaba en Acapulco invitado por una convención minera. Nos reunimos periodistas de varias partes del país. El asunto es que me tocó estar el día, la hora y en el lugar exacto del impacto de un huracán categoría 5. Todo el mundo y la lógica nos indicaba que había que salir de ahí. El mismo un coordinador de meteorólogo, Cuthberto Ruiz, cuando se enteró y le consulté cómo iban las cosas, me dijo, ¿qué haces ahí? Salte, vete de Acapulco, va a pegar ahí directamente. Yo llegué al hotel, pedí la llave de mi cuarto y me mandaron al refugio y dije, no, quiero estar ahí. Vete al refugio, ¿no? Pues, bajo mi riesgo, soy periodista y quiero grabar. Y grabé el huracán más poderoso de la historia reciente. Lo grabé de frente. Sí fue temerario, te digo, pegándole lo torpe. Historias de vida, creo que son las más marcadas. En una ocasión llegó una chica un sábado por la tarde a la cabina, me avisó el vigilante, fui por ella y una vez que conocí la historia me desmoronó por completo. Tendría 17 años cuando mucho, ya estaba muy golpeada por la vida, necesitaba un trasplante de riñón urgente, ya estaba desahuciada y frente a mí me dijo, quiero vivir. Y yo me quedé petrificado. Esa tarde, sábado en la tarde, cuando ya casi nadie escucha los servicios informativos de la clase Sí, sí, sí. política, de repente entró una llamada al estudio y me dicen del otro lado, dice un cuate, textualmente, hay un güey ahí que dice que es el secretario de salud y que viene para acá, que lo esperes. Se llamaba Héctor Sánchez, le decíamos la garnacha. Después le pusieron la garnacha voladora, porque llegó en helicóptero a Juchitán. Y sí, en efecto, llegó a la Sí. cabina, platicó con la chica y ahí se movieron muchas cosas. No solo salvó la vida, su madre fue la donadora del riñón, era compatible, le dieron trabajo y la volví a ver hace poco. Una historia que a mí me ha dejado marcado por lo que puede representar el poder de la radio, el poder de salvar vidas. Y el poder de la palabra. Sí, Mencionaste claro. algo antes de entrar a cámara. Si lo pudiera repetir, la fuerza que tienen las palabras. Ay, Dios, no es textual, pero trato de recordarlo. Te comentaba que a veces la palabra puede ser fuego, ácido, agua, líquido, balsámico. Depende de la forma en que la ocupes y cómo la reciba la persona que te escucha. Puede ser fuego que destruye, que quema, que lacera. Puede ser bálsamo cuando le das esperanza a alguien. Y es el poder de la palabra. Creo en este ejercicio y si se pone al servicio de los demás, puede ser mucho más poderoso. O sea, me llama mucho la atención. Te he escuchado en radio y no dudo que cambias vidas, que cambias situaciones con la información que das y cómo lo dices, ¿no? ¿Es para ti ser difícil hoy en día ser quien eres? Digo, al final, para mí eres un gran referente periodístico. Te considero un líder en el tema de Muchas gracias. comunicación. ¿Y es complicado? Fíjate que sí, sí, porque recae sobre el reportero, no solamente en en todos, una enorme responsabilidad porque la gente que te escucha, pues habitualmente te cree. Y si no somos conscientes, podemos utilizar un espacio para manipular, engañar, prestar el micrófono para que otros digan lo que quieran. Este, y a veces tenemos que regresar a la gente al contexto. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se perjudica? ¿De dónde vienen? ¿De dónde surgieron los líderes antes? Y el ubicar el contexto nos ayuda a informar mejor.
Lo de menos es que hoy dijéramos, hay dos personas que están sentadas frente a un micrófono, están platicando y se oye que pues, no se llevan mal. Eso es informar. Pero si mencionamos que hay un proyecto de información que busca ofrecerle a sus radioescuchas, a sus ciberlectores, una experiencia distinta, empezamos a cumplir un poco más con la tarea de darle dimensión a lo que hacemos. Sucede en el quehacer político, social, económico y cultural. También impacta. Es complejo porque hay que enfrentar incomprensiones, hay que enfrentar los riesgos que implica salir a la calle y pasearse en medio de los que acabas de señalar, Sí. cuando en estos rumbos ya hay sindicatos, grupos, organizaciones, gobiernos, autoridades, caciques que pues se sintieron lastimados tal vez y pues tú lo viste ahora, llego sin acompañamientos, me muevo libre por la ciudad, tiene riesgos. Implica, por ejemplo, el haber cancelado de mis redes sociales. Absolutamente nunca publico a mi familia. Nunca, porque no los quiero poner en riesgo. Cuando les digo a mis hijos, oye, ¿sabes qué, carnal? Creo que hoy no sales. Ya ni me preguntan por qué, porque saben que algo delicado está Sí. pasando. Implica que en algunas ocasiones tuve que buscar protección de otra forma para enfrentar los riesgos, los retos y saber que ahora la gente a donde voy, si camino chueco, si me tomo 3 mezcales, si escupí en un lugar indebido, y dije palabras altisonantes, cualquiera que me vea, pues se cae la imagen del reportero Sí. y pues mejor nos lo llevamos tranquilo. Debe ser difícil, Sí, es ¿no? muy Y te lo complejo. pregunto porque, digo, se entiende, ¿no? Hoy en día lo que dices es sinónimo de veracidad. Entonces, pues cuidado con lo que se dice, ¿no? Que se parezca lo que dices con lo que haces, ¿no? Así es también. Y en ese sentido, ¿cómo logras darle voz a estas personas que tenemos en Oaxaca? Oaxaca, pues, como bien lo decías hace un rato, ¿no? Es muy diverso culturalmente, geográficamente. ¿Y cómo logras darle voz a estas comunidades, ¿no? Que tienen sus problemas, que tienen situaciones eh, complicadas, que están pasando por momentos difíciles, por momentos donde necesitan ser escuchados, ¿no? Y que obviamente más personas pongan atención en lo que les está ocurriendo. Sí, claro. Cómo logras eso? Fíjate que ha sucedido algo muy interesante. Hace algunos años, no muchos, la radio era un centro de información importantísimo. Había ocasiones que un programa de 2 horas me daba oportunidad para meter 3 o 4 notas y eran llamados tras llamados, tras llamados, tras llamados de la gente. Últimamente ha bajado, no porque haya menos radioescuchas, tal vez sí, pero porque ahora ya la gente se expresa desde sus plataformas de redes sociales, Ujú. ya juzga, menciona, critica, se meten a nuestras cuentas para, pues, decirme abierta y claramente que no les gusta lo que dije y cómo lo dije, ¿no? Y es válido, es muy interesante. Pero en donde sí procuramos es ir a los lugares en donde la gente no tiene esa posibilidad. Recoger historias en donde una vez valoradas, creo que sí tienen el derecho a ser escuchados y la exigencia de hacer que se les escuche. Ahí radica parte de la esencia. Aunando a esto, ¿cómo ves la evolución del periodismo? Interesantísimo. Puedo, digo, no porque yo me quiera poner de ejemplo, pero puedo citar mi experiencia. Yo soy de una generación que se hizo a golpe de máquina de escribir, con libreta en mano, y ejercitar la memoria y la coordinación de estar viendo, escuchando y anotando. Y a la hora de hacer la nota había que revisar en la libreta. Y luego llegaron las grabadoras de cassette. Sí. Era una maravilla. Después los reporteros andaban con una grabadora de este tamaño. Ha evolucionado tanto que ahora en el teléfono tenemos video, nota de voz y información a todo el mundo. Hoy el reto principal del reportero ya no es tanto ir por los acontecimientos, sino explicarle a la gente por qué suceden las cosas. Hoy, en este momento, mientras tú y yo estamos platicando, hay decenas de miles de ojos que pueden capturar el momento exacto de algo que está sucediendo.
Y nuestra función ahora, la función del reportero, es encontrar las razones, por qué ocurre, quiénes están involucrados, quiénes se benefician o quiénes se perjudican con los hechos que la gente ya capturó. Y antes éramos reporteros. El hombre llegaba y reportaba lo que vio. Sí. Hoy pues, este oficio casi ya no, no se necesita, ¿no? Ahora las redacciones tienen que expulgar entre el diluvio de videos, notas, informes que llegan y clasificar para poder explicar a la gente por qué suceden las cosas. Ha evolucionado. Mucho, mucho, mucho. Y hoy no dudo que todas las personas de alguna forma nos volvemos reporteros, ¿no? Sí, Como bien lo claro. dices, ¿no? A veces, y me ha tocado ver, pues no sé si es una forma que se esté haciendo como una moda, pero a veces pasa algo y en lugar de uno tener esa disposición de, oye, ¿qué está ocurriendo, no? Voy a ver cómo ayudo, ¿qué hacemos? Sacamos el teléfono y Y estamos grabando a la persona que se cayó, la persona que sufrió un accidente o el problema que está ocurriendo, ¿no? Y lo estamos subiendo. en Entonces, automático. Y a veces sin el contexto, sin ajá, explicar por qué ocurren las cosas. ¿no? Entonces, digo, están cambiando las cosas y no dudo que el periodismo también está evolucionando en ese, Pero en ese fíjate que en el sentido, ¿no? mundo, en América Latina y en México, en Oaxaca, creo que el periodismo tiene ya no tanto que evolucionar. De verdad lo creo, tenemos que regresar al origen del quehacer periodístico. Ahora reportes todos. Alguien tiene la posibilidad de subir al instante lo que está pasando. Y la sobrevivencia del quehacer periodístico podría radicar en regresar a los géneros periodísticos, destacar una entrevista, Sí. cómo hacer una entrevista, una crónica que venga acompañada con video o un reportaje que sume todos los puntos de vista sobre un tema. Ese es el quehacer periodístico que no puede suplir la inmediatez, el mar de las plataformas de redes sociales. Solo los buenos trabajos periodísticos pueden hacer que el oficio se mantenga vivo. No, y son destacados, ¿no? Y obviamente las personas que sabemos de alguien que tiene información en la cual podemos confiar, pues sabemos que tiene sus redes, sabemos que lo podemos seguir, que lo podemos escuchar, ¿no? Porque estamos en un mundo ya de información. ¿Para ti qué desafíos está enfrentando hoy el día el periodismo? Uno, la inmediatez. Estamos queriendo ganarle a las plataformas de redes sociales y eso es un absurdo. Nunca vamos a poder competir contra decenas de miles de personas. Dos, es el de la credibilidad. Que el reportero tenga que hacer no solamente un nombre, sino defenderlo y defender su creatividad. Y tres, es el avance de la tecnología. Hoy en día ya en algunas partes del mundo hay robots Sí. que informan sin emoción, sin aportar un solo dato de gestos o emociones. Y para muchos eso es interesante, Sí, porque recoge, quieres saber economía y con dos teclados puedes tener toda la información que quieras del mundo de economía, de sí. turismo, lo que fuera. Pero el reto fundamental es que el periodista puede sobrevivir si seguimos transmitiendo, retratando las emociones del ser humano. Ok. Cuando un robot te dice que hubo un choque y murieron 7 personas, dice exactamente la verdad. Pero si hay un reportero en ese mismo accidente, puede narrar en una crónica el sufrimiento de una madre al recoger el cuerpo mutilado de sus hijos, o la esperanza de un hombre cuando ve que entre los escombros aparece su familia, o el coraje de una sociedad con su autoridad porque no repararon el camino, o la advertencia de la autoridad a los grupos que dañaron los caminos, y eso son las emociones que no retrata la inteligencia artificial, que todavía afortunadamente no hay teorías, Sí. pero no algo concreto con la inteligencia emocional. No, y es de sorprender el cómo periodistas, pues ya de años, de renombre, siguen trabajando, como lo dices hace un momento, ¿no? Con información
o que le quieren ganar a la inmediatez. O sea, te están informando algo que, pues, como lo dijo él o ella, que son periodistas ya reconocidos, pues lo haces una verdad, pues, ¿no? Y lo compartes y otros lo comparten. ¿Por qué? Porque la fuente es un periodista, ¿no? Sí, Recientemente aquí en Oaxaca, pues pasó nada más el tema de estas tiendas de Palacio de Hierro sí, cómo no. y se viralizó, Sí. ¿no? Y todos hablando de eso y ¿qué pasó? Pues no era una información, Sí, pero tiene un origen. Fíjate que a mí sí, también me llegó de una cuenta de un número de la Ciudad de México, se hacían pasar como parte del staff de la tienda que mandaba imágenes y decían próximamente, y estaban incluso hasta convocando a los periodistas ajá. para dar a conocer esta noticia. Y resultó ser un fraude. ¿Y cuál es el objetivo de ese tipo de Ese situaciones? sería el tema. Ajá, No sé, tal vez medir el impacto de una noticia de este tamaño para saber cómo, como los campesinos cuando avientan la piedra entre la maleza, a ajá, ver por dónde vincla la liebre, ¿no? ok. Entonces, algo así es como para medir la capacidad de respuesta de los sindicatos, de las organizaciones, de los ayuntamientos, para saber si están dispuestos o no a Sí, aceptar una tienda. sí, porque eso, cuando yo escuché la noticia dije, ¿y por qué lo dicen así tan rápido, no? O sea, no saben lo que puede ocurrir, ¿no? Sí, claro. Pero sí es sorprendente cómo esa inmediatez la quieren ganar, ¿no? Y yo lo escuché primero y yo lo digo primero. Ese es el reto, ese es el gran problema que tenemos todos, ¿Y, porque corremos el riesgo de que cuando tú lo quieras decir, ya medio mundo lo trae en sus cuentas, y ¿no? cómo discernir entre esto es verdad o es una famosa noticia falsa, ¿no? Justo en unos días habrá un taller aquí en Oaxaca para detectar las noticias falsas o cómo autentificar las fuentes de información de una noticia. Nos hace falta a todos. Me incluyo y me pongo en la primera línea para evitar que hechos como estos nos tomen por sorpresa. Todos hemos caído. No hay uno que se salve de no tener una noticia y publicar y luego retractarse. Eso es grave, muy, muy delicado. ¿Qué consejos le daría Humberto Cruz a estos jóvenes que quieren adentrarse al camino periodístico, que están estudiando esta profesión para que tengan un camino un poquito más derecho, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Primer y único consejo, nunca hagan caso de los consejos que les quiera dar otra persona. Exploren. Más que consejo, es una especie de advertencia. Estamos entrando en un mundo fascinante de una competencia brutal, rabiosa, despiadada, inclemente, y no es para espíritus débiles. El saber que regresas a casa con dos, tres derrotas encima porque no hiciste bien la nota, porque te equivocaste, porque alguien más te ganó. Pero lo que tenemos que hacer mucho, me toca a mí, a ti y a todos, creo que tenemos que leer y leer y leer y leer. Hasta cuando vayas al baño, hermano. Abre el papel sanitario y lee lo que encuentres. Te puede decir en dónde se hizo, el gramaje y tienes algo más de información. La información siempre puede ser una herramienta poderosa, vale más el que sabe más. Y no se trata de ser un sabio, sino de tener abiertos los oídos, el corazón, la mente para absorber y captar más y más información que le pueda servir a tus radioescuchas, ciberlectores, a los televidentes, cibertelevidentes le llaman ahora, y el hombre que sabe, o la mujer que sabe y sabe explicar lo que sabe, tiene una gran ventaja. De nada nos serviría hacer un cúmulo de conocimientos y se nos atraviesa aquí en la garganta y no sabemos decirlo. Em, Práctica, constancia y no lo tomen tan en serio. Disfruten lo que quieran hacer, ya sea en la comunicación, en la carrera, y de nueva cuenta, no le hagan caso al que les da consejos. Mejor revisen cómo les fue en la vida, a ver si tienen derecho de decir algo. Pues espero que hayan apuntado, ¿no? Y si no, tienen la ventaja de ponerle De la pausa, repetición. regresarlo y vamos a escucharlo otra vez. Eh, en ese sentido, para ti, Humberto, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido a lo largo de tu trayectoria?
la, la oportunidad de saber que tenemos derecho a equivocarnos, que ha habido ocasiones, momentos muy complicados. En una ocasión hice una carta de despedida para mi familia. Me tuve que ir de la ciudad a escribir y a llorar frente a la máquina porque yo sabía que me estaba despidiendo. Luego tenía complicaciones muy severas, amenazas de muerte. Eh, He visto la maldad a los ojos. Cuando la gente tiene el corazón podrido y ganas de lastimar a alguien y tienes que enfrentar eso también. Cuando sabemos medir las consecuencias de lo que hacemos. Hay una lógica en donde la gente del poder señala que el poder político es como la rueda de la fortuna. A veces estás arriba, a veces estás en medio, a veces caen muy bajo. Pero pude entender que el quehacer periodístico es como el eje en donde gira esa rueda de la fortuna, en donde la gente poderosa ocupa los espacios, ocupa el nombre del reportero como escalones para subir, y ya que llegaron arriba se olvidan donde estuvieron apoyándose. ¿Y qué viene con todo esto? No tiene que haber frustración. Pues que les vaya bien. Sí. Total, a veces los vi encumbrar, seguro los vi caer, y yo sigo aquí. Han pasado 3, 4, 5 gobiernos y llegaron todos poderosos y andan ahorita algunos de ellos con la cola entre las patas, y yo sigo aquí. Entonces, lección de vida es esto: mantenerse y mantenerse y mantenerse y aguantarse, o más bien resistir, no aguantarse, resistir, resistir. Sería lo más interesante. Si tuvieras la oportunidad de entrevistar a una persona viva o no, a quién sería y por qué? Chispas, qué buena pregunta. José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez. ¿De qué tamaño puede ser el corazón de un hombre que escribió 300 canciones de amor y desamor? Probablemente a Fidel Castro, para saber si de veras estaba convencido que le hacía, porque quería hacer algo bien para su pueblo, para su sociedad. Y exorcizar demonios, por ejemplo, con Emiliano Zapata. ¿Qué pasó con su vida Sí. personal, privada? ¿Qué pasó con las historias de brujos y brujas en el poder? ¿Hasta dónde creyeron que era cierto? Em, Creo que la mayor importancia sería poder hurgar en el ánimo, el corazón de las personas. Me gusta cómo hablas, cómo narras, o sea, tienes un estilo y una forma muy peculiar, ¿no? De, de transmitir, de comunicar, ¿no? Sin duda el arte de comunicar, pues no es fácil, ¿no? Tanto en lo corporativo como en lo periodístico, como en cualquier cosa, ¿no? El comunicar tiene tiene sus formas. Y tú tienes un estilo muy auténtico, Humberto. Muchas gracias. No lo había dimensionado de esta forma, pero sí creo que no se parece mucho a lo que otros hacen. Cada quien tiene un estilo diferente y todos son válidos. Debo decir con absoluta certeza que soy producto de accidente genético. Soy sordo y zurdo. No escucho absolutamente nada del oído derecho y soy zurdo. Entonces, por cuestiones de vida, creo que aprendí, o mi organismo conectó, me dicen, los dos hemisferios del cerebro. Entonces puedo estar platicando contigo y sin que yo me lo proponga, puedo ver, tengo mucha visión lateral y puedo ver que algo pasó, se cayó una hoja, puedo estar platicando contigo y haciendo una anotación, pidiendo con señas la nota número 4, que es lo que sigue, sin perder la atención. Son ventajas. Por ser sordo y zurdo, una persona con discapacidad, pues pude mejorar algunas habilidades y aquí estoy. No, Humberto, ¿qué te ha parecido el programa, el podcast? Mira, he visto algunos ejercicios y creo que lo importante es ir hurgando en el quehacer de las personas, que se explique qué hacen y cómo lo hacen o por qué lo hacen.
Y eso ilustra, ayuda a entender más a las personas, sus condiciones y los oficios también, ¿no? Sí. Son personajes muy distintos, muy disímbolos, y a veces no creemos todo lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, 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 sí. De los programas que mencionamos al inicio, qué está haciendo Humberto? ¿En dónde encontramos a Humberto Cruz? ¿Estás en radio? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy como director de noticieros en la Organización Radiofónica de Oaxaca. De repente tengo algunas colaboraciones como corresponsalía con algunos segmentos de Radio Fórmula. Es- Hoy actualmente soy integrante del Foro Nacional de Periodistas en Oaxaca. He estado en algunas reuniones del Foro Nacional. En noviembre asumo la dirigencia estatal de esta organización en la entidad y me toca acompañar a la dirigencia nacional en la formación de nuevos espacios de periodistas en algunas otras entidades. Eh, Tengo un negocio personal que es una comercializadora de tiempos en información. Eh, Me toca producir el programa El Recreo, el único programa de la radio en donde solo pasan cosas buenas. Es una hora que procuramos hacer un oasis en donde no se toque música sexista, ni narcocorridos, ni reggaetón, ni nada que denigre ni a las mujeres ni a las familias. Y generar un espacio de comunicación con gente. Es una hora que ¿Dónde lo podemos es escuchar? en la Mejor FM, terminando el noticiero. Se queda gran parte de la audiencia que hacemos el noticiero y se sigue en el programa de radio. Y Ok. ahí va. Y mantengo una comunicación fluida con mis compañeras, compañeros al interior del Estado y en otros estados de la República para el intercambio de información Bien. y generar espacios de solidaridad también. Ahora con la licenciatura y vamos a generar algunos convenios con la Universidad de Oaxaca para mejorar también algunas habilidades del resto de mis compañeras y compañeros. En eso nos entretenemos. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Tienes qué plataformas? ¿Cómo estás? Y en solamente dos, en ex, Humberto Cruz, Betillo Cruz, arroba Betillo Cruz, y en Facebook es Humberto Cruz Radio, que es la página de información. Me toca colaborar en Redacción Oaxaca, que es un ejercicio de suma de voluntades de varios compañeros. Nos pusimos de acuerdo, hicimos una plataforma y de información y va bien. No le hemos metido un solo centavo de promoción o difusión, ni un quinto. Y ahí va. Ya Que es- tendremos que hacerlo dentro de poco. y bueno, Humberto, ¿cómo te gustaría que te recordaran en el mundo periodístico? ¿Lo había pensado? No tengo idea. No, creo que alguien que hizo su trabajo, lo hizo siempre con la mejor intención y sé que es muy complejo, pero despedirme sin rencores, eso sí lo dejo bien clarito, nunca ni escribo ni digo algo con la intención de ofender o lastimar. Eso sí queda bien clarito. En el quehacer periodístico hay cosas que se tienen que señalar, cosas que no se hicieron bien, pero nunca es personal. Nunca he hecho agravios de manera deliberada con la intención de que alguien se sienta y se retuerza. No. Entonces, aunque digan, pues qué bien, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hiciste bien Qué bien. y nada más. Perfecto. Pues, Humberto, algo que nos quieras compartir para ir cerrando, algo que nos quieras decir a la audiencia. Este programa, como te mencionaba, lo dirigimos mucho a jóvenes, a empresarios, a líderes, eh, para brindarles herramientas, para brindarles información, algún tip, algo que la gente que nos está viendo y nos está escuchando, pues pueda aprender de las personas que están acá, ¿no? Eh, algo que nos quieras compartir. Sí, creo que es muy importante. Primero, creo que es relevante empezar a revalorar el quehacer de las y los periodistas en Oaxaca y del país entero. Miren, hay una sociedad que exige que el reportero sea honesto, que combata al poder, que lo confronte y lo señale, y está bien. Hay gobiernos impulsivos que
pretenden que los reporteros se dediquen a replicar solo lo que a sus intereses conviene. Hay organizaciones, grupos, sindicatos, empresarios que quisieran que el reportero dijera solo lo que a ellos les conviene. Todo el mundo ocupa el reportero, pero nunca nadie, ni los gobiernos, ni las sociedades, ni los corporativos sociales, se han preguntado, oye, ¿de qué vives, carnal? Sí. ¿Cuánto ganas? ¿Por qué no tienes seguridad social? Oye, tienes derecho a la jubilación, hermano. Ya serviste a la sociedad tantos años, nos toca ahora al pueblo, a la sociedad, velar por ti, por tu familia, por tu salud, por tu seguridad. Hay un estigma en donde dicen que el reportero no tiene por qué ir a pedir dinero al gobierno, y yo digo que es cierto, de ninguna forma. Pero no hay en la Constitución un capítulo ni un solo artículo que diga que los programas sociales se deben aplicar a todo el pueblo, menos a los periodistas. No lo hay. Y nadie se preocupa por la seguridad social y el salario digno que tiene que tener un reportero para no andar tocando puertas. Sí. Absolutamente nadie, nunca. En ninguna sociedad en México se ha visto que se preocupen por la vida de los comunicadores para dignificar el quehacer periodístico. Sí. Y ese es un problema social. No es queja, no es para mí, pero yo sí desearía que dentro de poco existan mecanismos sociales para darle a los periodistas un poco de tranquilidad en su vida, que lleguen a una casa propia y que sepan que no les van a estar esperando sus hijos con el estómago vacío. Sin duda hay mucho por qué trabajar, principalmente por derechos para periodistas, como bien lo dices. Decimos, ¿no? Tenemos a veces muchas leyes, pero a veces no son las adecuadas, ¿no? Y las que necesitamos no están escritas. Y si alguien las escribió, ¿por qué no están funcionando, no? Creo que tenemos mucho que hacer. Esperamos y estoy seguro que las personas que nos ven, habrá alguien, ¿no? Yo confío mucho en esto de las conexiones. Sé que nos reunimos y estamos platicando y hay un porqué y va a pasar algo, ¿no? Entonces, me gustó mucho esta entrevista, Humberto. Muchas gracias. Me siento más tranquilo de haber logrado caminar este No, ni le cortes porque ahora viene lo bueno. Voy a empezar a preguntar yo. A ver, ¿es cierto? No, es cierto. No, pero sí, no sé, ¿cómo te sentiste? Bien, no sé si te entrevistan a cada rato, pero dije, no, voy a ver, que no, voy a ver qué va a pasar esta vez. No estoy acostumbrado a las entrevistas. Pues estar del otro lado del micrófono es distinto, es diferente. Pues mira, para ir cerrando, yo traigo una dinámica, te voy a mencionar dos cosas, tú vas a ir eligiendo qué te gusta más o qué prefieres más y por qué. Esto lo hacemos para que al final del podcast pues, la gente sepa más de Humberto Cruz, ¿no? No se olviden que la entrevista completa también la tienen en un audio en Spotify, en Apple Music y en YouTube. Humberto, ¿qué prefieres más? ¿Una cena en terraza o en jardín? Jardín. Jardín. Si me caigo, ya no caigo tan alto. Así es. ¿Qué prefieres, horchata o tejate? Tejate. Tejate. Muy bien. ¿Tlayuda o tacos? Chispas, ¿de qué son los tacos? Es que depende. Sí. Yo creo que iría más por los tacos. ¿Cierto? Por los tacos. Muy bien. ¿Mezcal o cerveza? Mezcal. Mezcal. Sin dudarlo. ¿Playa o sierra? ¿Playa o sierra? Playa. Playa. Sí. ¿Guelaguetza o fiesta de muertos? Chispas. Fiesta de muertos es más auténtica, más cercana, más familiar. Sí, ¿verdad? Sí. Pues muchísimas gracias, Humberto. Fue para mí todo un placer, un gusto, una oportunidad, un honor. Te conozco desde hace un buen rato, te veo desde hace mucho tiempo. Mi familia son fan tuyo. Y qué padre poder haberte tenido en este proyecto, en este podcast. Y muchas gracias. Al contrario. Pues solo decirles que, de veras, lo digo con mucha seriedad, hemos evolucionado como sociedad. Y afortunadamente hay ahora sociedades protectoras de animales y leyes que castigan con severidad el maltrato a los perros.
Algún día le va a tocar la protección a los periodistas. Así tiene que ser. Pues muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Humberto, a las personas que nos ven. Nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias y hasta luego.